¿Qué tal? Muy buenas tardes, los estamos saludando con muchísimo gusto. Jueves precisamente 14 de diciembre, ya muy cerca de la Navidad, y con mucho gusto pues compartiendo el día de hoy un tema que estuvimos anunciando. Mi nombre es Saúl de la Fuente y lo estaremos acompañando en el transcurso de la próxima hora, pues con todos estos temas que tienen que ver con el despertar de la conciencia, con el desarrollo espiritual, con el abrir el corazón, pues con todos estos temas que nos ayudan a profundizar, a despertar, a ampliar nuestra conciencia. Y bueno, como lo habíamos anunciado, el día de hoy estaremos hablando precisamente acerca de la felicidad. Hay un tema tan complejo porque, bueno, todos queremos ser felices, todos queremos vivir bien, tener prosperidad, abundancia, amor, como se habla comúnmente, salud, dinero y amor. Y por alguna razón, pues no siempre sucede así. Entonces pues nos desesperamos, nos preocupamos, nos angustiamos, buscamos culpables, buscamos salidas a veces fáciles, a veces pues quizás resolvemos el problema de momento, pero pues no resolvemos realmente la situación de fondo. Y entonces por eso le pusimos el nombre, el título a este programa, de una guía mágica para ser felices. Una guía que además pues es realmente lo que estamos buscando, porque queremos ser felices y no sabemos a dónde voltear, a dónde preguntar. Entonces por eso la idea de ponerle una guía además inefable, una guía que no puede fallar. ¿Por qué mágica? Porque puede parecer como un eslogan un poco exagerado, pero en realidad así es la situación, es la forma en la que logramos ser felices, pues es realmente algo mágico, es algo inefable, algo que no puede fallar, porque viene desde otro nivel de conciencia donde lo hemos buscado comúnmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa comúnmente es que pues desde el momento en el que nacemos, en el momento en el que empezamos a buscar a nuestro entorno o en nuestro entorno quiénes somos, qué hacemos aquí, a dónde pertenecemos. Por supuesto, todo esto no nos lo preguntamos de manera consciente, simplemente es una búsqueda que tiene que ver con la supervivencia, una búsqueda que viene instintivamente, el instinto de conservación, el instinto de supervivencia, pues para buscar sobrevivir. Y bueno, lo primero que encontramos en nuestro entorno pues es generalmente a nuestros padres. Nuestros padres nos proveen, nos dan de comer, nos dan de beber, nos dan casa, vestido, sustento. Si tenemos frío pues nos cubren, si tenemos sueño pues nos ubican en un lugar para dormir. Entonces esto realmente que hacen nuestros padres lo vemos como pues nuestros protectores, las personas que nos ayudan para mantener este instinto de supervivencia. Y a partir de ahí empezamos a definir una identidad, empezamos a definir un quién soy, que le llamamos un yo y le llamamos un ego. Entonces ese ego, ese yo que está buscando sobrevivir, que está buscando quién soy para poder mantenerse vivo, pues empieza a obtener del entorno, empieza a obtener de primeramente sus padres pues estas respuestas. Y claro, si tenemos padres amorosos, padres cariñosos, padres funcionales, pues no hay mayor problema. El problema es que generalmente no es así. Generalmente tenemos padres que pues no son muy amorosos y no, pues ellos mismos no han resuelto sus problemas internos, ellos mismos no se aman, ellos mismos no se entienden y no se encuentran, y entonces claro, pues eso complica la situación y hace que tengamos que seguir buscando. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahí entendemos y aprendemos qué es lo que se necesita para estar bien, para estar en paz, para vivir en armonía o para ser felices. Tendríamos primero que definir eso, porque bueno, ¿a qué le llamamos felicidad? Felicidad es un estado de armonía, no es un estado de placer exagerado donde todas las cosas son como a mí me gusta, sino es un estado de armonía, es un estado de paz. ¿De paz con quién? Conmigo mismo. La felicidad es lo que emano cuando estoy bien conmigo mismo, cuando me siento tranquilo, cuando estoy en paz. Entonces bueno, pues ya de ahí empezamos con la guía o con la fórmula mágica. Para ser felices pues necesito dejar de lado las culpas,
necesito dejar de lado los rencores y por supuesto necesito aprender a manejar aquello que surge de mi instinto de supervivencia, que es un arma que me da mi naturaleza, el instinto de conservación para mantenerme vivo, que es el miedo. Sé que muchas veces nos han hablado del miedo como algo negativo, como algo destructivo que hay que eliminar. Sin embargo, por algo tenemos miedo, por algo surge ese miedo. Ese miedo es una alarma de nuestro instinto de supervivencia que nos empuja precisamente pues a no morir. Entonces, el saber manejar el miedo es parte importantísima para ser felices. Pero antes de continuar con este tema, ya está por aquí Azu. ¿Cómo estás, Azu? Azu Darshana, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues aquí con todo el entusiasmo y compartiendo con este tema tan interesante el día de hoy, pues para que pues a veces nosotros no sabemos cómo obtener todas estas herramientas o ni siquiera sabemos que existen. Entonces, pues aquí compartiendo esta información. Sí, Azu, pues eso es lo que andamos platicando precisamente. Decíamos esta guía para la felicidad, esta guía mágica, esta guía inefable para la felicidad. Y bueno, antes de que yo continúe explicando esto, me gustaría saber tu punto de vista acerca de la felicidad. Para ti, ¿qué es la felicidad? Pues para mí la felicidad es un estado en el cual vives todo el tiempo. No significa que vivas así, como que todo el día estés riendo a carcajadas. No, una felicidad es algo que te nace del corazón, algo que sientes, que vibras, que a pesar de que a veces tenemos obstáculos o a veces las cosas no salen tan bien como a veces quisiéramos, pero tienes esa felicidad, tienes ese estado de que pues yo puedo, o a veces no es que yo pueda, sino que yo quiero, me gusta la vida que yo tengo, le doy gracias a Dios porque me dio otra oportunidad de vida, este día, este momento, este instante, puedo ser mejor persona, puedo amar a más personas, puedo ser partícipe de muchísimas cosas y yo creo que para mí eso sería la felicidad. Para mí es también como poder ayudar a otras personas, a dar mi granito de arena, a que pues otras personas pues también sean felices. Yo creo que con un simple buenos días o con una sonrisa, yo creo que puedes ayudar a muchísima gente. Sí, bueno, ahí ya estamos precisamente entrando en esta fórmula que decíamos para compartir acerca de la felicidad y entraremos a profundidad en ese tema precisamente que es el agradecimiento. Antes de continuar quiero saludar a toda la gente que se incorpora a la transmisión, a Devis, a Belén, a Fanny, a Carmen Gloria, a Reina, a Claudia, a Lili, a Flori Galván, a Nancy, a Jacqueline, a Eduardo, a Mercedes que dice Flori, saludos, si aceptar a nuestros padres tal y como son es honrarlos y honrar nuestra existencia. Precisamente es lo que estaba platicando ahorita, que tiene que ver, bueno, cómo iniciamos nuestro proceso de vida, pues observando esta necesidad que tenemos como seres vivos, como seres humanos, que bueno, desarrollamos o nos desarrollamos de un animal, o sea, finalmente no dejamos de ser mamíferos. Pero bueno, al desarrollar nuestra conciencia, al desarrollar nuestra mente, pues tenemos esta capacidad de autoobservación. Mónica Cabañas nos manda un saludo. Y bueno, gracias a esa capacidad de autoobservación podemos levantarnos más allá de nuestros aspectos instintivos que no son por naturaleza. No hay que pelearnos con ellos, no hay que luchar contra ellos, no hay que hacer una guerra contra eso, porque no es algo malo, no es algo negativo, no es algo erróneo, está ahí por algo. Lo que tenemos que hacer es trabajar al respecto y eso es lo que les queremos compartir en el programa del día de hoy. Precisamente a eso es a lo que queremos llegar. Saludos a Cris Álvarez. Queremos llegar a entender esto para poder ser felices. Entonces yo les decía, parte fundamental tiene que ver con el miedo. ¿Por qué? Porque mucho se ha hablado acerca del miedo. Se habla de que el miedo nos limita, de que el miedo pues de alguna manera es el enemigo a vencer, es el principal problema, el principal obstáculo entre nuestra, podríamos llamarle divinidad o nuestra capacidad de reconocernos como esencias divinas y pues nosotros. No necesariamente es así, insisto, el miedo es algo natural, es algo instintivo, hay que recalcar eso, hay que recalcar que todo lo que nos sucede como seres humanos es natural, porque por algo está ahí.
O sea, no puede haber un error en la creación o en la manifestación. Hay un orden natural, hay un ecosistema. Entonces, como ecosistema, estamos unidos los unos con los otros, tenemos cadenas alimenticias, y como seres humanos, que somos células de un gran organismo, pues tenemos aspectos en nosotros, en nuestra mente, que nos genera situaciones que pueden o no gustarnos, eso es otra cosa, pero que están ahí para nuestra supervivencia. Entonces, el primer punto fundamental para ser felices es aceptar nuestra naturaleza humana. Ese sería el primer punto por el cual tenemos que partir, es decir, que soy un ser humano, que soy una evolución dentro de las cadenas, dentro de los géneros, dentro de los reinos, una evolución del animal a lo que llamamos humano. Entonces eso para mí es muy importante, dar ese primer paso, ese primer punto. Entonces, como un ser humano, una cadena evolutiva, un reino evolucionado, es perfectamente natural que tenga el instinto de supervivencia y el instinto de conservación. Es perfectamente natural que tenga miedo. Es perfectamente natural que me preocupen cosas. Es perfectamente natural que me estrese. Y todo lo que ahí deriva, que me enoje, que tenga celos, que sea posesivo, que quiera controlar las cosas. O sea, eso es parte, o son aspectos que surgen de nuestra parte animal, de nuestra parte instintiva. Entonces, lo primero es observarlo y aceptarlo como es. Si yo lucho y me la paso luchando conmigo mismo, por tener eso, porque surge el enojo, porque surge el miedo, porque surgen los celos, porque surge la preocupación, o sea, si yo me peleo conmigo mismo por eso, pues ya desde ahí va a estar muy difícil que sea feliz. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer. Ojo, no significa, no estoy diciendo con esto que no hagamos nada al respecto. Nada más estoy diciendo que ese es el principio, que por ahí iniciamos, aceptando nuestra naturaleza humana. El siguiente paso, lo siguiente que tenemos que hacer para lograr esta llamada felicidad, es reconocer, como les explicaba al principio del programa, que para poder sobrevivir, que para poder conservarnos como especie, formamos parte de un grupo. Al principio son nuestros papás, podríamos llamarle familia. Nosotros desempeñamos un rol dentro de esa familia, desempeñamos un rol dentro de ese grupo, si quieren llamarle tribu. Ese rol que desempeñamos es nuestra identidad, nuestro yo, nuestro ego. Lo que pasa es que cuando digo ego, o cuando decimos ego, muchas veces la gente se espanta porque nos han dado muchas creencias acerca de que el ego de nuevo es el malo, también es el enemigo a vencer. Y el ego es yo, simplemente. Eso significa ego, yo. Entonces nosotros tenemos un yo, tenemos un ego, tenemos una identidad que nos es dada por la tribu en la que nacemos, por el entorno, y que por supuesto se alimenta no solamente por lo que está sucediendo aquí y ahora, sino por esa genealogía que son nuestros ancestros, es decir, los ancestros de esta tribu, de este grupo al que estamos perteneciendo. Entonces eso es lo segundo que tenemos que entender, que ok, tengo un instinto de supervivencia, soy un ser evolucionado de un instinto animal, de un instinto de conservación, y desarrollo un ego, un yo. Tengo una identidad, necesito tener una identidad porque necesito saber cuál es mi rol dentro de mi tribu, cuál es mi rol dentro del grupo al que pertenezco. Todo en vías de la supervivencia, todo en vías de la conservación de la especie. Entonces esta identidad y este yo, imagínense cómo se va conformando nuestra personalidad, pues tiene estos aspectos instintivos. Le dan celos, le da miedo, se enoja, se preocupa, quiere controlar. ¿Por qué? Porque es la forma en la que se siente seguro y en la que se siente a salvo. Por esa simple y sencilla razón. Hasta ahí vamos entendiendo
que no requerimos luchar contra esos aspectos. Esos aspectos están ahí y está bien que estén ahí porque por algo y para algo están, pero tengo que seguir avanzando. Si yo me quedo ahí, me quedo en la parte animal, simplemente en la parte instintiva, el instinto de supervivencia, el instinto de conservación. Como ser humano, ok, tengo la parte humana que se conecta con esto, pero también tengo la otra parte que tiene que ver con el ser, por eso es un ser humano. Y entonces esa parte animal, instintiva, porque nos surge para conservarnos, insisto, no es algo malo, no es algo negativo. Ese yo, ese ego que surge de ese grupo al que pertenezco, tiene la capacidad a través de la autoobservación, es decir, ¿qué es la conciencia? ¿Qué nos diferencia como cadena, como reino humano de los reinos anteriores? Si tenemos instintos, si tenemos cosas similares. La autoconciencia, ese es el gran paso que nos hace diferentes para evolucionar en relación a la cadena anterior, a esta cadena evolutiva, al reino anterior, al reino animal. Y entonces esa capacidad de autoobservación, de autoconciencia, es decir, de hacerme consciente de mí mismo, que no tiene, pues vean a sus mascotas, un perro, un gato, pueden ser muy amorosos, pueden ser muy lindos, algunos dirían mi perro es muy inteligente, pero el perro no tiene una capacidad de autoconciencia, o sea, el perro no se detiene y reflexiona quién soy, qué hago aquí, a dónde voy, qué puedo hacer, qué tengo, o sea, es instintivo el animal. Esa capacidad que tiene el ser humano es lo que lo lleva al proceso de evolución, es donde todo esto instintivo, todo esto animal, todo esto que surge como parte de la naturaleza, puede ser transformado, puede ser transmutado y puede ser llevado al siguiente paso. Antes de ir con Azu, vamos a saludar a Nancy Elena, que dice gracias, me agrada. A Heréndira, a Rosana, Karina, a Erika Hernández, que dice hola, soy Saúl. Rosana Rey dice buenas noches. A María del Sol, a Bombón Hernández Esteves, a Telly Cunningham, que dice saludos, hermoso programa. Muchas gracias, Telly. También José, ya me lo andaba brincando, dice saludos desde Filadelfia, mucho éxito. Entonces realmente estos son los procesos que estamos llevando y que es muy importante tener en cuenta, que es muy importante entender, que es muy importante concientizar, porque ya desde aquí, si no tenemos claro esto, inician las culpas, inician los rencores, inician todos los conflictos que como seres humanos vivimos, porque precisamente tenemos este instinto, surge y no sabemos de dónde viene y cómo manejarlo. Y si estamos a lo mejor estudiando alguna enseñanza espiritual o estamos en una religión y me enseñan que eso es malo, que eso me hace daño, que eso es peligroso, que hay que eliminarlo, que hay que eliminar el ego, que hay que eliminar, que no hay que ser pecador, que naces en pecado original, etcétera, 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 pues precisamente me empiezo a llenar de culpas. Exactamente. Yo creo que el tema que estás manejando el día de hoy es muy interesante, porque cuando nosotros trabajamos en todos estos aspectos de la felicidad, nos basamos en la felicidad que los demás nos han enseñado, en lo que los estándares, no sé, de la televisión, del radio, de la sociedad nos indican. Nosotros la felicidad la vemos como en adquirir cosas, en que tengo que ser feliz cuando viajo, cuando soy feliz cuando me compro un vestido nuevo, o cuando, no sé, me compré o me hice algo en el cabello. Nosotras como mujeres, ¿no? Me siento muy feliz porque me veo muy bonita, ¿no? Entonces, pues nos basamos en cosas que son afuera, nunca nos basamos en cosas que son reales, que son hacia adentro. Entonces, sí, yo creo que cuando tú como ser humano empiezas a hacer esta conexión con tu divinidad, cuando empiezas a encontrar que la felicidad no es lo que si fuiste de viaje, que si fuiste y te compraste un vestido, sino que la felicidad es el estar bien,
el estar en que tu corazón se encuentre cada momento, en cada día y cada instante con esta capacidad de amar, yo creo que se logran cosas, no sé, muy, muy, muy grandes, y eso es lo que a mí por ejemplo, a mí me ha servido mucho. Yo soy una persona que yo creo que trato de ayudar, y pues estoy en este camino de sanación, estoy en este camino de poder trabajar en lo que a mí me estorba, cosas como, no sé, pues lo que mis antepasados decían, que es la felicidad o cómo debe de ser. Yo estoy tratando de crear mi propia felicidad. Sí, definitivamente, ahí ya estás adelantándote precisamente al tema que tiene que ver con la divinidad. Saludos a Graciela Edith Cardoso. Que sí, ¿no? Ya que llegas a ese tema, ya que llegas a ese punto, pues sería el punto de trascendencia, ¿no? Porque estamos en este paso. Exacto. O sea, estamos en este paso en donde primero nos damos cuenta que tenemos instinto de supervivencia, de conservación, pero nos damos cuenta que tenemos esa capacidad de autoobservarnos, de autoconocimiento, de autoconciencia. Y ahí entraría lo que tú ya estás adelantando, ¿no? En el momento en que yo tomo este estado de autoconciencia, este estado de autoobservación, entonces puedo darme cuenta que hay algo más que todos estos procesos instintivos. Esa es la ventaja que nosotros tenemos, ese es el paso fundamental que nosotros podemos dar como seres humanos. Por supuesto, hay seres humanos más conscientes, menos conscientes. No todos los seres humanos tenemos el mismo nivel de conciencia, y no porque unos sean mejores o peores, sino simplemente porque ese es el desarrollo, ese es el proceso de evolución. Entonces, en el momento en el que yo me doy cuenta que tengo todos estos procesos instintivos, naturales, que están ahí por algo y para algo, que no es otra cosa más que para mantenerme vivo, entonces yo puedo despertar a algo más. Hasta aquí, si nos damos cuenta con lo que hemos platicado, el individuo solamente surge como una herramienta necesaria para ocupar mi rol, mi lugar dentro de un grupo, dentro de una tribu. O dicho de otra forma, el individuo siempre forma parte de un grupo, es decir, nunca está realmente separado. O sea, la necesidad de individuo o de individualidad está en razón de una colectividad. O sea, nunca realmente hay una separación, porque aun cuando surge el ego, el yo, como una necesidad de identificar y de delimitar mi responsabilidad dentro de un grupo, ese yo, ese ego, esa identidad no está nunca separada. Vamos, si no formara parte del grupo, no tendría razón de ser. Entonces, aún el aspecto más individualista de la existencia, que es el ego, aún el aspecto en teoría más separado aparentemente de la naturaleza, que es el ego o el yo, realmente no lo está. De hecho, su naturaleza y su razón de existir es en función de una colectividad. Es decir, ¿qué rol desempeño yo dentro de este ecosistema? Así como el árbol desempeña un rol, así como el agua tiene un rol, la lluvia, el viento, es decir, los elementos, los animales, las focas, los leones, hasta los insectos o los animales que no nos gustan o no nos agradan, cumplen un rol en el ecosistema. Entonces, lo que genera ese yo, ese ego, esa identidad es simplemente el qué función voy a desarrollar. Entonces, ahí viene uno de los principales obstáculos de la felicidad, la creencia de separación. En el momento en el que yo me hago consciente de que mi yo es solamente un rol arquetípico, se basa en creencias, en arquetipos, que desempeño para determinar y delimitar mi función dentro de un grupo, en ese momento no puedo más sostener, al menos teóricamente, la creencia de separación, es decir, que estamos separados, que cada quien está por su cuenta, que es como que estamos aventados al azar y que cada quien pues se rasca con sus propias uñas y sobrevive como pueda. Esa creencia de separación surge, por supuesto, de nuestros sentidos, donde, bueno, pues la vista, el oído, el olfato nos hace suponer, nos hace creer, pues que hay separación, que
por aquí está Azu, que por aquí estoy yo, que por allá están las cosas. Sin embargo, ese es, insisto, solamente una forma de delimitar los intereses, las necesidades y las ocupaciones y las obligaciones y los derechos y etcétera, etcétera, que representa cada persona dentro del grupo. Entonces no hay realmente separación, porque si no hubiera esta delimitación de intereses, ocupaciones, etcétera, de roles, pues imagínense, todos haríamos lo mismo al mismo tiempo y de la misma forma. No, cada quien tiene que cumplir una función, pero la forma en la que cumple esa función es mi identidad, es mi yo, es mi ego, pero no me separa del resto, del entorno. Ahorita que estabas mencionando eso, me acordé de un corto que alguna vez vi, que son de dibujos, en la cual estaban en un planeta y todos hacían lo mismo. Todos iban, y si tenían que ir a jugar, todos iban a jugar. Si las mamás todas tenían que hacer alguna actividad, todas las mamás hacían una actividad, pero era como un planeta cuadrado. Hagan de cuenta que era un planeta cuadrado. Y de repente en este planeta cuadrado, pues los niños, pues todos tenían que escribir y todos escribían igual y con la misma letra, ¿no? Y así pasaba el corto. Y de repente pues sale un rebelde que quiere hacer las cosas diferentes y la mamá sí, pues imagínense, en un planeta que todos hacen lo mismo, pues él estaba así como que era un raro de ese planeta. Entonces le dan medicamento, se ve ahí que le dan sus pastillitas y pues ya el niño así se le ven sus pupilas todas dilatadas y empieza a hacer lo mismo y todo, ¿no? Pero al cabo de un momento, eso es un corto muy pequeño, así que las pastillas van para afuera y él empieza pero a hacer todo lo contrario que en ese planeta estaba totalmente cuadrado. Entonces, como no pueden hacer que este niño se haga línea, o sí que se alinee a todo lo que los otros seres están haciendo, a todo lo que los otros niños hacen, pues que de repente, pero para esto es como un extraterrestre, tiene su carita de extraterrestre y todo, ¿no? Entonces de repente lo meten en una cápsula y lo mandan así a otro planeta. Y cuando vas, así que vas viendo la imagen, pues va llegando a la Tierra. Entonces iba tomando forma humana este bebé. Entonces me da mucha, bueno, a mí me gusta mucho este corto. Ojalá, no me acuerdo el nombre, pero sí está muy bonito. En que a veces pareciéramos, ¿no? Que todos seamos como que iguales y que somos cortados con el mismo listón, y como que nuestros padres, que si eres abogado también quisieras que fueras abogado, que si fueres arquitecto también eres arquitecto, aunque no te lo dicen, no, te dicen tus papás y todo tu árbol genealógico te dice, no, sí, tú vas a hacer lo que tú quieras hacer, pero mira, aquí ya está el caminito, ya, ¿para qué buscas? Y ya todos somos contadores, ¿para qué buscas otra cosa, no? Entonces, yo creo que cuando empiezas a romper estos paradigmas, cuando empiezas a romper con todas estas cosas, pues encuentras tu felicidad, pero tu felicidad real, lo que estaba comentando Saúl. O sea, yo. Sí. Saludos a Marta Gómez, que dice me gusta mucho su programa. A Luna Azul Bichi, que dice saludos. Gracias. Así es, sí, ese cortometraje es muy bueno. Sí, yo tampoco recuerdo el nombre, pero sí lo vimos alguna vez. Pues precisamente eso. Ahora, por supuesto, este rol no solo se limita a los seres humanos. En realidad todos estamos cumpliendo un rol. Ahora, ¿cuál es la capacidad, insisto, de este ser humano? Que ya entendimos todo este principio, ya entendimos todo este proceso. Entonces, la felicidad, ¿cómo surge? Bueno, si yo ya hice las paces con lo que soy, si yo ya acepté mi humanidad, si ya acepté todo esto, si ya acepté que tengo un rol, una identidad, que formo parte de un grupo, que realmente no estoy separado, que aunque mis sentidos me indiquen que hay una aparente separación, no es así, solamente es una diversidad para la manifestación, para la experimentación. Bueno, ¿qué sigue? Lo que comentabas tú al principio, precisamente, ¿de dónde surge todo este proceso? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida y nuestra existencia? ¿Solamente procrear? Es decir, sobrevivir, mantener la conservación de la especie, ¿o hay algo más? ¿Tú crees que haya algo más? Ya por lo que nos comentaste al principio, pues ya diste a entender mucho, pero
¿qué más crees? ¿Por qué más crees que somos no solamente esta naturaleza que observamos y que nuestros sentidos nos indican? Bueno, yo desde lo que yo creo, desde lo que a mí me consta, pues es que no somos seres que estamos solamente en este planeta Tierra solos y que pues como animales que pues nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Yo creo que tenemos una misión divina en la cual todos y cada uno tenemos nuestro granito de arena. Somos como en aquella orquesta, podríamos llamarla celestial, que todos tenemos un tono. Entonces yo creo que eso es lo que nos diferencia, que nos hace únicos, pero al mismo tiempo nos une. Porque es como, no sé si han escuchado una sinfónica, pues el puro violín suena hermoso, pero suena solito. Escuchamos el piano, escuchamos el arpa. Son instrumentos que cada uno tiene un sonido, así que celestial y muy bonito, pero cuando los conjuntamos, bueno, se forma algo hermosísimo, ¿no? Yo siento que así somos los seres humanos, que somos ese tono, esa nota, que al conjuntarse podemos llegar a esos niveles de la divinidad, en las cuales nosotros tenemos que empezar a creer, porque nosotros no creemos en nuestra divinidad, nosotros no pensamos que seamos seres que venimos a encarnar y que venimos a recordar esa divinidad que está dentro de nosotros, sino que somos seres que pues bueno, ya me tocó estar aquí y pues ¿qué me toca? O sea, ves tu mundo y dices, bueno, pues tengo que trabajar, pues empiezas a trabajar. Pues a veces la felicidad no es como lo que me decían. Para amar tengo que sufrir, para amar me tiene que doler, no hay hombres adecuados si eres mujer, o si eres hombre, pues no, las mujeres pues nada más piden dinero, porque este es como un concepto muy americano, en el cual que las mujeres pues lo único que van y es que son mujeres tontas, vacías y que pues nada más compran objetos y ya, ¿no? Y esto es como nos ponen en la cultura americana de Estados Unidos y así, no nos ponen, esa es una parte. O nos ponen a unas mujeres que son como tipo muy masculinizadas, con un rol de que tienen que trabajar y que tienen que ser líderes y que tienen que ser las mejores. Entonces, si se dan cuenta, estamos manejándonos con dos roles, en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres, si un hombre no trabaja, que si un hombre no es así útil, bueno, ya es un bueno para nada, ya es todo esto. Y pues, ¿dónde queda la felicidad? ¿Dónde queda la divinidad? ¿Dónde queda lo que tú tienes dentro de tu corazón? Pues así que, pues, adiós, chao, ¿no? Pero cuando tú puedes quitar todas estas cosas, todos estos obstáculos, empiezas a darte cuenta que esa divinidad que está en ti, que está en tu corazón, y dirás, bueno, mencionas mucho la divinidad, pero ¿cómo la encuentro? ¿Cómo sé que está ahí o dónde está, no? Pues yo creo que la divinidad, en el momento que estás vivo, en el momento que inhalas, así, el simple hecho de inhalar y exhalar, el simple hecho de que cuando tú despiertas ves el sol, el simple hecho de cuando anochece ves las estrellas, yo creo que ahí está una gran divinidad, ahí está manifestada. A veces nosotros ya lo damos por hecho, pero cuando llueve mucho, ahí sí nos acordamos, ay Dios, que ya no llueve mucho. Cuando hace mucho calor, ay, ya que llueva, que hace mucho calor. Ahorita que están haciendo unos fríos pero repadrísimos, que estamos ahí con nuestros guantecitos y todo, ay, ya no queremos que haga frío. Y siempre vivimos en esto, infelicidad, ¿no? Porque siempre estamos diciendo, ay, que no, porque hace frío, que si hace calor, porque hace calor. El otro día estaba leyendo, ya saben, de que te mandan aquí muchas cosas en el WhatsApp, en el Face, que pues el invierno representa esa como muerte, representa esa muerte en la cual entramos, y pues como en esa renovación, la tierra tiene que entrar como en un pequeño descanso, no siempre tiene que producir. Entonces en el momento que la tierra entra en este pequeño descanso, en esta pequeña muerte llamaríamos, porque pues la tierra pues no produce, en algunos lugares pues hay nieve, entonces pues, no se produce lo que pues aquí en México y en estas partes pues sí tenemos un poquito más de
pues nuestra tierra es más benigna en ese aspecto, porque pues sí se pueden cultivar cosas, pero hay lugares en los que no, que pues la nieve, el frío no lo permite. Entonces la tierra tan sabia, tan amorosa, esa divinidad de la tierra, la madre tierra, que yo creo que es, a veces se nos olvida que somos parte de, encontramos esta sincronía, esta sinergia, y cuando la tierra descansa se dan los grandes milagros que estabas comentando de todo esto, de la felicidad. Así es, a sus saludos a Heidi González, a Valentín Méndez, a Margarita del Carmen y a Sósimo. Dice Margarita del Carmen: gracias al universo bendito y a todos los seres de luz. Y nos hace una pregunta, Margarita, los mensajes son el martes, ¿no? Sí. Una vez aprovechando el viaje, guardaremos tu pregunta y el martes la contestamos con mucho gusto a las 8 de la noche. Así es, eso precisamente todo lo que albergamos en nuestra mente, en nuestra conciencia como felicidad, ¿no? Por ejemplo, aquí pues compartes estos conceptos. Finalmente lo importante efectivamente es vivirlo, ¿no? Pero pues para llegar a ese paso, que era precisamente la base o la raíz de la pregunta, si tú creías que hay algo más, obviamente es así, como dices, mencionas mucho la palabra de divinidad, por sí, efectivamente ahí es donde está ese paso importante para ese proceso de felicidad. Ese proceso que tiene que ver entonces con nuestra capacidad humana de autoconocimiento, de autoconciencia. ¿Hay algo más? Desde luego es algo que tenemos que descubrir por nosotros mismos, porque por mucho que alguien más te cuente su experiencia, sus anécdotas, tú hablas de que a ti te consta, bueno, pues eso es importante, que a cada quien le conste precisamente esto. Pero ¿cómo puedo hacer que me conste? Bueno, ahí es en donde estos caminos, estas herramientas, como la meditación, pues en sus diferentes técnicas, que hay muchas y que todas por supuesto son muy útiles y muy valiosas, pues las diferentes terapias, las psicoterapias, lo que tiene que ver con incluso, ¿por qué no?, la psicología, pues todas estas herramientas, el Reiki, el Theta Healing, las barras de acceso, no sé, tantas cosas que hay hoy en día. Ahí es en donde forman un papel importante, porque son herramientas precisamente que nos ayudan a descubrir si hay algo más. Si yo me quedo hasta aquí en lo que les he estado platicando, pues sí, voy a tener una vida con altibajos, como lo describen las leyes o principios universales, particularmente la ley del ritmo, el principio de polaridad. Puede estar yendo de un lado a otro. Cuando las cosas vayan de acuerdo a mi identidad, a esta identidad, a este rol que me fue dado por la familia, por el entorno, por el grupo en el cual nací y que yo acepté. Cuando las cosas vayan a favor de eso, cuando las situaciones, cuando aquello de lo que sucede en mi vida esté a favor de lo que me gusta, de lo que va de acuerdo a mi identidad, a mi rol, pues me voy a sentir bien, van a ser situaciones placenteras, agradables, y eso lo voy a confundir con felicidad. Puede ser una situación placentera y agradable, pero no necesariamente es felicidad. Lo opuesto, cuando las cosas no sean como a mí me gustan, como yo quiero, como a mí me parece, es decir, de acuerdo al rol que me fue dado, que yo acepto, que puede o no gustarme el rol, puedo no estar de acuerdo por las creencias que fui alojando mientras crecí, ya no nada más de mi grupo, sino cuando amplié mi espectro hacia otros grupos sociales. Pero más allá de eso, pues eso está claro y es definitivo, que aunque no me gusten, están ahí, y entonces me voy a sentir molesto porque afectan, ponen en peligro mi rol, la identidad que me fue dada. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que mi felicidad está totalmente editada, supereditada, a que las cosas vayan de acuerdo a esta idea de mí mismo. Si las cosas no van de acuerdo a esta idea de mí mismo, entonces voy a sentirme con angustia, con todo lo que les platicaba al principio, con una necesidad de control, con celos, con miedo, con enojo, y entonces eso voy a creer que no soy feliz. Entonces ahí es donde viene el tema. Entonces le mandamos saludos a Frida García. Ahí es donde viene el tema importante. Si todo esto es animal, si todo esto es instintivo, si todo esto es parte natural
de una conservación de una especie, entonces parecería lógico, parecería inevitable, pues vivir estos procesos rítmicos en donde, pues sí, cuando las cosas vayan de acuerdo a mis ideas, a mis creencias, voy a estar bien, y cuando las cosas no sean de acuerdo a mis creencias, pues no voy a estar bien. Entonces esa es la pregunta, eso es a lo que quiero llegar, a lo que queremos llegar con este tema, porque si eso determina mi felicidad, entonces no hay una fórmula inefable para ser felices, porque siempre va a haber situaciones pro o en contra, y entonces mi felicidad va a ser como un sube y bajas, a veces feliz, a veces infeliz. Entonces por eso hay que determinar la diferencia entre todas esas experiencias placenteras que me hacen sentir bien con la felicidad. La felicidad estaría por arriba de eso. La felicidad no serían esas situaciones placenteras para mi yo, para mi ego, para el rol que desempeño en el grupo al que pertenezco. La felicidad tendría que estar más allá de eso para entonces sí ser una felicidad inefable, es decir, que no falle, una felicidad que esté ahí, es decir, una felicidad que esté independientemente de que las circunstancias, los hechos y las experiencias que vivo me gusten o no me gusten. No sé si me explico, dice Margarita, recién los encuentro, por favor, ¿cuál es la pregunta? Pues es lo que estamos planteando, Margarita, es sobre la felicidad, y tiene que ver precisamente con esto, con pues la explicación que hemos dado a lo largo del programa. Por supuesto, pues acabando la transmisión pueden verla desde el principio los que se incorporaron tarde, o bueno, los que no pudieron entrar en vivo, obviamente. Y pues tiene que ver con eso, con esto que estamos planteando. Si yo puedo de alguna manera, o si existe la posibilidad humana de ir más allá de este rol, de este arquetipo, hacer una trascendencia arquetípica, de esta identidad que, como ya lo explicamos a lo largo del programa, es algo natural, instintivo, me va a generar miedo, me va a generar enojo, me va a generar preocupación, me va a generar angustia, me va a generar celos, me va a generar necesidad de poseer, de controlar. ¿Por qué? Porque es mi instinto que me impulsa a permanecer dentro de una tribu, a no ser expuesto, a no ser expulsado de la tribu, para entonces yo mantenerme y entonces obedientemente cumplir el rol que me corresponde como miembro de un grupo que llamo familia, y que esta familia me da un rol, me da una identidad, y entonces cuando las cosas van a favor de esa identidad, de ese yo, de ese ego, me voy a sentir bien porque me siento parte del grupo. Pero cuando las cosas o situaciones o circunstancias no van de acuerdo, no van a favor de esa identidad que me fue dada, entonces me voy a sentir mal y van a surgir todo este instinto de supervivencia que me impulsa a que las cosas sean como yo creo que deben de ser para mantener el status quo. Entonces tú hablas mucho de divinidad, ¿no? Como lo dijiste. Pero ¿cómo puedo conectarme desde esta perspectiva humana con esa divinidad? O sea, ¿hay una forma de salir de todo este proceso? Pues desde mi experiencia, la forma que yo encontré para contactarme con la divinidad fue, así que lo que todos los budistas, todas estas corrientes filosóficas dicen, que es pues el desapego, el dejar ir las cosas. Y pues yo al principio pues sí era un poco necia, y yo decía, ay, pero ¿cómo me voy a desapegar de mis hijos, no? Por decirlo así, o ¿cómo me voy a alejar de las personas, de los seres, o de las cosas que me hacen sentir bien, ¿no? Pero me di cuenta que era algo de hacia afuera, y no era algo de hacia adentro, de aquí. Entonces lo que yo empecé a hacer pues fue como que primero empezarme a contactar con mi divinidad. ¿Qué significa esto? Todos los días dar gracias, así como que desde que amanece pues despiertas, abres los ojos y gracias, ¿no? Porque pues amanecí, pues cuántas personas no quedan ahí, ¿no? Dormidas y pues ya nunca despiertan. Entonces ya el simple hecho de que ya desperté y que ya pude ver el sol y que volteo y pues veo a alguien que está a mi lado, pues yo creo que ya es una forma para mí de bendición.
Hay personas que no tienen a alguien a su lado, pero te tienes a ti mismo, te tienes toda tu humanidad, tienes a tu ser, que yo creo que es una gran responsabilidad que tú tienes, porque es como si te dieran, no sé, de un cachorrito, y este cachorrito le tienes que ayudar a que eleve su conciencia, a que este cachorrito aprenda a que no solamente si tú le das las croquetas está feliz, sino que hay más allá de esto que nosotros vemos como cosas muy reales o muy supersticiosas. Y yo creo que cuando empiezas a trabajar en esta felicidad que está dentro de ti, o sea, empiezas a trabajar que tú eres Dios, que tú tienes esa divinidad, que tú eres, como en alguna ocasión le dije a un paciente, o sea, tú eres el hijo de Dios y de la diosa, o sea, tú eres el príncipe o la princesa, o sea, tú eres esa divinidad encarnada. A veces no nos cae el 20, o sea, muchas veces lo vemos como que nada más Jesús es el único que es el hijo de Dios. Pero Jesús muchas veces dijo que nosotros somos sus hermanos. Y entonces, ¿por qué nosotros no tenemos la certeza de que somos hijos de Dios? O sea, siempre decimos, no, nada más Jesús o algún santo o maestros ascendidos son los únicos que sí son hijos de Dios. Pero yo no, yo soy tan pecador y yo soy así como que, yo no, ¿cómo? Si yo tengo muchos pecados y tengo muchas cosas que no me permiten, pues, decir que soy algo hermoso. Entonces, cuando tú te das cuenta de esa divinidad y que esto que está dentro de ti es real, yo creo que te empiezas a dar cuenta de esa felicidad. Claro, definitivamente, eso es muy importante. Me parece que es fundamental que marquemos esa línea precisamente entre cómo puedo yo descubrir eso que tú comentas y cómo puedo hacerlo de manera a la mejor personal, individual, y cómo puedo hacerlo quizás de manera colectiva. Y entonces ahí es en donde las técnicas, insisto, las herramientas nos dan tips precisamente para poder vivenciar eso que tú nos compartes eufóricamente, pero que a lo mejor no es tan fácil, ¿no? Que la gente lo viva de manera interna, de manera precisamente, como dices tú, hacia adentro, intrínseca, de afuera hacia adentro. La respiración, por supuesto, es una forma, la capacidad que tenemos de respirar, de observar nuestra respiración. Desde luego, la meditación, que tiene que ver ya no nada más con estar respirando conscientemente, sino de poner toda nuestra atención en ese proceso de respiración, o de ponerla en algún lado, porque hay, dependiendo la técnica de meditación, es en donde pones tu atención. No es luchar, insisto, contra los pensamientos, sino observarlos, dejarlos fluir. El agradecimiento, que es algo muy importante que tú has mencionado, que sí, definitivamente agradecer lo que soy, lo que tengo, en vez de estar observando lo que no soy y lo que no tengo. ¿Sí? Todos estos tips que nos dan las diferentes técnicas espirituales de autosanación, de bienestar, pues son muy útiles, desde luego. Ahora bien, sigo formando parte de un grupo, sigo formando parte de una tribu, sigo formando parte de una familia, sigo teniendo un rol, sigo teniendo una identidad. Entonces, por eso les decía que la parte fundamental es el autoconocimiento. Si bien me acepto como soy, acepto mi humanidad, acepto que tengo todos estos procesos internos, también requiero aceptar, observar y conocer cuál es el desarrollo de esa identidad. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. O sea, tengo que conocer cuál es el rol que estoy desempeñando, cómo lo estoy desempeñando y para qué lo estoy desempeñando. Si yo no reconozco ese rol, va a ser muy difícil que logre entrar en este estado de felicidad, en este estado inefable de felicidad, en este estado mágico de felicidad. Entonces ahí está otra herramienta, otro tip fundamental que tiene que ver, quizás el más importante, que es la autoobservación, el autoconocimiento. Y entonces, ¿cómo logro esa felicidad, no? Hablamos y hablamos y hablamos y presentamos el tema y intercambiamos ideas, pero al final yo quiero ser feliz. ¿Cómo logro entonces realmente esa fórmula, esa guía mágica para la felicidad? Tiene que ver con la conciencia, todo tiene que ver con la conciencia.
no es nada nuevo, no es nada que no hayan quizás escuchado antes, pero que es fundamental que lo apliquen. Si yo formo parte de este grupo, de este rol, tengo este rol en esta tribu, me da estas obligaciones y esto que tengo que hacer para ser parte de este rol. En el momento en que yo amplío mi conciencia, amplío mi identidad y entonces amplío mi rol. Y entonces, conociendo este rol, puedo interferir sobre él. Es decir, yo puedo elegir conscientemente qué rol quiero desempeñar. Porque si bien es cierto que pertenezco a una tribu que me condiciona, en el momento en que yo despierto y me concientizo de todo esto, hago consciente lo inconsciente, entonces yo puedo elegir conscientemente ampliar mi pertenencia, es decir, pertenecer a un grupo más amplio, y no solamente a un grupo más amplio, sino a un grupo más profundo, como hablaba Asu, hacia adentro, un grupo más verdadero, porque las creencias, ideas y arquetipos que mi familia me dio viene de generación en generación y no necesariamente aplican o son útiles al momento presente que estoy viviendo o a generarme ese estado de felicidad absoluta o infinita, sino solamente sirven como el resultado de las experiencias que vivieron mis ancestros y que para ellos les fue útil. Entonces, cuando yo tomo conciencia, puedo ampliar esta conciencia y entonces ampliar mi pertenencia hacia un estado más profundo de tribu, de grupo. Es decir, hacia un estado al cual yo elijo, un estado en donde las creencias, los arquetipos a los cuales nos conectamos como grupo, al grupo al cual yo me amplío desde la conciencia, tiene que ver entonces ya con las virtudes divinas, con el patrón original, con lo que llamas y llamamos divinidad, es decir, la conciencia divina de unidad. Entonces al entrar en contacto con este grupo más amplio, con esta conciencia amplificada, puedo entonces entrar en contacto con el agradecimiento, con la alegría, con el amor incondicional, con el perdón, aunque es un decir, ya que realmente no habría nada que perdonar, con la tolerancia, con la comprensión, con el respeto. Es decir, voy más hacia adentro, soy más auténtico y busco esas virtudes espirituales divinas que están ahí, que están en mi inconsciente, en el inconsciente colectivo, pero que yo tengo que escalar hacia eso. Por default nací con unas creencias, insisto, que me dan un rol, una identidad, que me genera todo lo que ya expliqué. Entonces, cuando yo despierto conscientemente y elijo como ser humano desarrollar mi conciencia, mi espiritualidad, entonces me uno a un grupo más amplio de conciencia, y en este grupo más amplio de conciencia, las creencias y arquetipos que manifestamos en lo físico tiene que ver con mi mayor bienestar. Ya no solo el bienestar que la tribu me está generando, sino un bienestar que tiene que ver con la humanidad, que tiene que ver con el mismo universo, porque me reubico, me sincronizo, me reencuentro con el flujo natural de la vida y de la conciencia, y no con los errores de interpretación que mis ancestros hicieron, porque fue lo que vieron, lo que vivieron, y así pasaron la información de generación en generación. Entonces es el despertar de la conciencia, y entonces reclamo así mi ADN espiritual, mi genética espiritual, y entonces puedo reencontrar un verdadero estado de felicidad que ya no va a depender solamente de que las cosas sean como me gustan o no me gustan, porque ya me encuentro con esa que tú has mencionado, esencia divina, que es el derecho de conciencia que está en todos nosotros, porque todos, más allá del núcleo social o familiar del que vivimos o nacimos, tenemos ese ADN espiritual y pertenecemos a esa tribu espiritual. El tema es que nosotros tenemos que incorporarnos. La familia está ahí por default. Ahora yo necesito incorporarme y reclamar esa gran familia divina, que está representada en cuadros,
que está representada por la Trinidad, Dios Padre, Diosa Madre, Hijo, el Espíritu Santo, que es esa manifestación del Cristo, de la esencia divina en todos nosotros, y que tenemos que reclamarla con nuestro trabajo usando las técnicas que nos son de utilidad o no, simplemente son formas, pero el chiste es que reconozcamos esa verdadera tribu original a la cual pertenecemos y que es la verdadera felicidad, alegría, abundancia, prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nos comenta Yolanda Chentola: hola queridos amigos, bendecido y bendecidos el mundo que Dios nos regaló. ¿Por qué la gente se aleja de mí y por qué me traicionan tanto? Pues precisamente ahí, Yolanda Chentola, te mandamos un gran saludo. Pues aplicar todo el conocimiento que dimos en este programa del día de hoy de manera específica hacia ti, ¿sí? Porque tú estás hablando que la gente se aleja de ti y te traiciona. Entonces, bueno, pues ahí lo que se tendría que ver es, para empezar, cuál es tu rol dentro del grupo al que perteneces, cuál es tu identidad, es decir, cuál es tu ego, cuál es tu yo, en base a qué creencias está construido, en base a qué arquetipos está formado. En base a eso tú has construido tu ego, tu personalidad, y en ese ego y esa personalidad existen las creencias o la creencia de que la gente te traiciona, porque es una creencia. Tú me puedes decir, no, es una realidad, yo lo estoy viviendo, sí, porque lo que sucede afuera es el resultado de lo que está sucediendo dentro de ti. Entonces, en base al rol que tú estás desempeñando dentro de tu tribu, dentro de tu clan, lo que han vivido, por supuesto, tus ancestros, tus padres, tus abuelos, etcétera, esa semilla que llamas traición se ha ido heredando, ha encontrado un terreno fértil en ti y se está manifestando. Entonces habría que concientizar estos aspectos, habría que observar qué es lo que estás creyendo para ver entonces por qué estás atrayendo esta realidad. En sí no hay una forma donde yo te puedo decir, mira, haz esto y se soluciona. Por supuesto, para eso son las técnicas. ¿Cómo puedes lograr hacer esto? Bueno, pues meditando, trabajando con las diferentes herramientas, como ya hablaba de ellas hace un momento, por ejemplo con Reiki, pues a lo mejor puedes hacer un proceso de psicoterapia. O sea, hay muchas formas para limpiar esas creencias, esos arquetipos, esas cristalizaciones que están en ti, y entonces empezar a interpretar la vida de forma diferente, asumir un rol diferente de ti misma, verte a ti misma de manera diferente, salirte del rol de víctima, porque si te traicionan, para que alguien te traicione, pues es porque ese que te traiciona es el malo, es el villano. Tiene que haber una víctima, entonces tú eres la víctima para que alguien te traicione. Entonces es un rol, una telenovela, una historia que tú te estás contando en tu cabeza, y entonces habría que concientizar toda esa historia para poderla transformar. Pues yo te diría que te rebeles. O sea, que si tú sientes que la gente te traiciona, pues revélate a eso. O sea, cuando a veces nosotros estamos en el plan de la víctima, de que no, porque yo soy tan buena y nadie me quiere, y ya sabes, ¿no? Que todos me odian y pues mejor me como un gusanito. Entonces, yo creo que deberías de rebelarte y decir, no, ya nadie me va a traicionar. ¿Por qué? Porque me van a traicionar si yo soy alguien que yo confío en los otros seres humanos, yo confío en la gente que está a mi entorno. Entonces rebelarte a eso que tú, seguramente tu genealogía, tus ancestros lo han heredado y tú lo estás aceptando, y en el momento en que tú dices no, así que no lo acepto, no lo creo en mi mundo, no lo deseo en mi mundo, y empezar a decir, nadie me traiciona, no hay gente que me traicione, yo confío en la gente y la gente acepta y cree lo que yo hago, y al revés, y la gente, cuando yo le doy mi confianza, ellos me la regresan. Entonces yo lo diría hoy sí que yo lo veo desde otro punto, ¿no? Yo lo vería como que revélate y empieza a decir, no, yo sí confío en la gente, yo creo en la gente, y tal vez va a pasar lo mismo porque tenemos ya esto adquirido, ya lo tenemos como que muy establecido en nuestro sistema de creencias. Pero a medida que tú lo vas trabajando, es como cuando empiezas a andar en, no sé,
en la bici, ¿no? A veces te caes, o peor aún cuando andas en el coche, ¿no? A veces das lleguecitos y cosas así, o das banquetazos cuando quieres aprender a estacionarte bien. Va a pasar exactamente lo mismo. Pero a medida que tú te vayas diciendo, yo creo en la gente, yo confío en la gente, yo confío que la gente confía en que yo le voy a dar algo lindo, y al revés, yo confío que la gente me va a entregar a mí cosas lindas, vas a ver que te vas a empezar a cambiar todo este rol que tienes. Erika Hernández dice una pregunta: casi me dan 2 gripas en menos de 7 días. ¿Podrían hablar un poco de eso? Pues es lo mismo, Erika, es que todo tiene que ver con las creencias, con el rol que desempeño. Es que lo que pasa, saben que es, amigos que nos siguen, amigas, la mayoría son mujeres, sí, amigas. Amigos y amigas, somos muy flojos, realmente. Estamos acostumbrados, y más hoy más que nunca, sí, a que nos condensen todo con una píldora. A que nos condensen todo de una manera fácil, digerible y lo que sigue. Porque estoy tan ocupado haciendo no sé qué, tratando de llegar a no sé qué, para alcanzar el reconocimiento de no sé quién, que requiero que me den todo rápido, como la comida rápida, pues para poder entonces solucionarlo e ir a lo que sigue, ¿no? Y no lo digo por tu pregunta, o sea, generalmente así nos pasa. Es como que así como hay fast food, pues queremos bienestar rápido, ¿sí? Un bienestar instantáneo, una espiritualidad inmediata. Y no nos damos cuenta que realmente es este proceso de autodescubrimiento, de autoobservación, de autoconocimiento, lo que nos da una garantía. Sí, puede haber soluciones rápidas, pero no por eso profundas y por consecuencia no por eso duraderas. Entonces, conócete a ti mismo y conocerás al universo. Realmente el proceso de la espiritualidad es ese estado de autoconciencia. Entonces, Erika, también, al igual que nuestra amiga Yolanda, pues requieres conocer qué está pasando dentro de ti. De nuevo, no solo por este tema en particular, no para solucionar por qué te está dando gripa, 2 gripas en menos de 7 días, no solo para solucionar eso, sino tienes que empezar desde lo que hemos planteado, no solo en este programa, en muchos programas, más la gente que nos sigue desde hace más de un año lo ha escuchado en varias formas, porque pues tampoco nos vamos a sacar algo de la manga. La espiritualidad es la enseñanza, es la misma. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi identidad? Si yo digo Erika Hernández, yo soy, si yo te pregunto, Erika, ¿quién eres? ¿Estás lista para contestarlo en este momento? ¿Eres capaz de hacer una lista de quién eres en verdad? ¿De quién eres? ¿Quién eres sin su profesión y sin lo que las otras personas creen? No, lo que tú crees que seas. Si tú crees que eres tu profesión, pues eso crees que eres. Porque el punto Azu es reconocer quién creo que soy. Entonces, si Erika dice, yo soy administradora pública, me parece que te dedicas al gobierno y todo este tipo de áreas. Bueno, si yo soy eso, bueno, entonces ahí ya te empiezas a dar cuenta cuál es el rol que tienes dentro de tu grupo, dentro de tu clan, ¿sí? En donde tú realmente estás desempeñando ese rol. Y ahí empieza el proceso de autoconocimiento. Si tú dices soy bonita o soy fea, soy flaca, soy gorda, soy inteligente o soy tonta, soy alta, soy chaparra, soy merecedora, no soy merecedora, ahí está el inicio del proceso de autodescubrimiento, de autoobservación. Insisto, te comento usando tu pregunta, Erika, pero ¿cuánta gente, la gente que nos sigue en vivo o que nos va a seguir cuando vea el programa grabado, háganse esa pregunta tan simple, tan sencilla? No creo que sea el primero que se los dice, quizás sí, pero ya lo hicieron. Háganse esa pregunta, ¿quién soy? Porque ahí está el primer paso para descubrir quién creo que soy. Ojo, yo no les estoy diciendo que eso sean en verdad, como dice Azu. Bueno, si yo pongo que soy, claro, desde ese punto de vista, claro, no es que eres eso en verdad. Ya acordamos que en verdad todos somos esa esencia divina. Pero quién creo que soy es lo que va a determinar mi rol en la tribu y va a determinar lo que me gusta y lo que no me gusta. Cuando las cosas no te gustan, Erika, te estresas. ¿Sí? Porque tu instinto de supervivencia se activa. Tu instinto de conservación se activa porque las cosas no van de acuerdo al rol
que estás desempeñando dentro de la tribu para no ser expulsada o exiliada. Lo peor que le puedes hacer a un animal, por ejemplo, a un león lo exilias, lo matas. Sí. Entonces el ser humano busca formar parte de esa tribu. Entonces, si tú no estás cumpliendo tu rol, si las cosas no se están dando como tú crees que se deben de dar, inconscientemente, todo es inconsciente, te estresas. Si te estresas, ¿qué pasa? Baja, exactamente, baja tu sistema inmune. Y cualquier virus, ahora sí que estás a merced de cualquier virus. Sí, así va a estar así. Exactamente. O sea, o incluso un virus que ya está en ti, sí, claro, que a lo mejor no había incubado, lo que sea, porque tu sistema inmune lo mantenía a raya, baja y entonces actúa. Sí. Entonces, ahora, si eso lo relacionamos además con la interpretación metafísica del síntoma, recordemos que la enfermedad es un conjunto de síntomas y el síntoma, de nuevo, no es malo ni bueno, sino es solamente una señal de que algo está sucediendo en mi conciencia en relación a mi yo, a mi ego, se está viendo en peligro. Entonces, bueno, pues la gripa, sí, depende, si es solo gripa, si es solo un flujo, pues son emociones que están atoradas y que están saliendo de manera nasal, etcétera. Si ya tiene que ver con la garganta, bueno, entonces es lo que tiene que ver con la expresión, lo que expreso de más o lo que no expreso. Ahí se relaciona. Entonces, tú, Erika, tendrás que hacer este proceso de autoobservación, de autosanación y realmente trabajar, no para entender por qué te da gripa, sino para entenderte a ti misma, trabajar en ti misma, conocerte a ti misma, y entonces vas a entender no solo por qué te da gripa, sino por qué atraes los hombres que atraes, por qué trabajas en el lugar en el que trabajas, por qué vives en el país en el que vives, por qué te molestan las cosas que te molestan o por qué te agradan las cosas que te agradan, porque ese es el proceso de autoobservación. Y entonces, lo que explicábamos hace un rato, poder ir más allá, hacer esa trascendencia arquetípica y reencontrarnos con lo que Azu nos alegremente nos comparte, que es esa reconexión con la divinidad, ¿sí? Pero para poder hacer yo esa reconexión, me es muy útil descubrir, podríamos decir, quién creo que soy. Sí, se vale. Aunque no soy en verdad eso, para entonces descubrir esa divinidad que está en mí. Tu yo soy verdadero. Saludos a Afer, a Elliot, a Nancy que dice cierto, a Carlos, a Patricia, a Emilia, a Lorena y Lola García dice: Erika, muy buen punto. ¿Qué pasa con el rechazo por algunos miembros de la familia? ¿El rechazo que tienen ellos a ti o tú a ellos? O para lo que importa es lo mismo, básicamente. Si ellos te rechazan, probablemente es porque tú los rechazas a ellos. Si dices que sí, es que estás consciente. Si dices que no, que para nada, es que no lo has concientizado aún. Nosotros no vemos a las personas, ¿sí? Yo no veo a Erika. Aquí, de hecho, solo veo su foto, pero aún teniéndola enfrente, ni a Azu. Probablemente si no me conozco, ni a mí, ¿no? Ni a Saúl. Nosotros vemos lo que las personas nos representan, es decir, el rol arquetípico que me representan, que están desempeñando en mi historia, en esta historia que yo construí, donde en mi tribu yo desempeño un rol, un papel, tengo un lugar, mis padres tienen un lugar, mis hermanos tienen un lugar, mis primos tienen un lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo no veo a la persona. No. Yo no veo lo que es la persona, yo veo mi interpretación de lo que la persona es, como de hecho sucede en todo. Yo no veo el micrófono, yo veo lo que el micrófono representa para mí dentro de mi interpretación arquetípica de lo que me dijeron que es un micrófono, y así con todo. Entonces esas personas que te rechazan, tú les representas algo porque te rechazan. Pero como a las personas no las vamos a cambiar, ni las vamos a influenciar, ni vamos a hacer nada para controlarlas, aunque surge ese deseo instintivo natural de hacerlo, lo que sí podemos hacer, Erika, es observar si yo los rechazo a ellos. ¿Qué representan ellos para mí? ¿Quiénes son ellos para mí? Porque en mi historia, en mi telenovela, en esta historia de mi tribu que me cuento, en donde yo desempeño un rol y ellos desempeñan un rol, ¿por qué estoy rechazando lo que ellos me representan? Seguramente, Erika, si dejas de rechazarlos, es probable que ellos te empiecen a aceptar. Ahora, no lo hagas porque te acepten. No. Hazlo porque además lo que rechazas de ellos es algo que rechazas de ti misma. O sea, si vamos todavía más adentro,
todo sucede dentro de ti, las interpretaciones que haces están dentro de ti, los arquetipos están en ti, las creencias están en ti, todo está en ti. Entonces, los moldes con los cuales los estás interpretando que rechazas son moldes que están en ti, y que si los rechazas en ellos es porque lo estás rechazando en ti. Entonces, en resumen, ya sea porque ellos te rechazan o tú los rechazas, es realmente el aspecto que rechazas de ti misma que se está reflejando en esto. Pero si ni siquiera sabes quién eres, ¿cómo vas a saber qué aspecto estás rechazando o te están rechazando? ¿Ves? Por eso es tan importante saber quién soy. Ojo, como dice Azu, ¿quién creo que soy? El personaje, el rol arquetípico, la figurita que forma parte de otro personaje y que al final del día es solo una historia que me cuento, pero esa historia que me cuento es la historia que me da una posición dentro de un grupo que me hace sentir seguro y a salvo. Pero recuerden que el proceso de sanación implica ampliar ese estado hacia un estado, lo veo así como si fuera hacia afuera, pero en realidad es hacia adentro, hacia un estado verdadero del ser, por eso decía ser humano, hacia un estado de conciencia, hacia mi verdadera tribu, que es mi tribu espiritual. No que la tribu material ya no lo sea, porque ellos también son parte de esa tribu espiritual. Claro. Es cambiar el foco de atención. Donde está mi atención, ahí estoy yo, en eso que pienso, en eso me convierto. Concentrarme en esa esencia representada por el corazón, más allá de esos roles que me fueron dados en mi infancia. Saludos a Heidi, a María Lu Mendoza, a Azul Peralta. Pues ahora sí ya nos vamos a despedir, Azul. ¿Algo más que quieras agregar antes de hacerlo? Bueno, rápidamente les comento que cuando yo trabajaba en una fundación. O sea que ahorita ya no trabajas. Excelente. Bueno, trabajo de otra forma. Ahora dicen que solo los tontos trabajan. Sí, bueno, antes sí trabajaba, la verdad. Sí, porque lo sufría mucho. Ahora lo que hago me encanta y ya no siento que sea un trabajo. Realmente es algo que lo disfruto, dar terapias. Realmente yo creo que cada vez que llega una persona a que le dé una terapia o algo, es como una retroalimentación, y además es dar mi granito de arena para que esa persona encuentre su divinidad y sea más feliz, ¿no? Ese es el objetivo desde yo. Cuando haces lo que te gusta y no es un trabajo. Exactamente. Es un gusto. Cuando trabajaba. Ok, esto está bien. Está bien. Cuando yo trabajaba hace tiempo, me acuerdo que mi jefa se casa. Yo me llevaba muy bien con mi jefa, era como que la jefa ideal, ya se darán cuenta que pues buenísima onda, muy linda conmigo, como que me apoyaba, yo la apoyaba a ella, como que había sido un equipo muy bonito el que se formó. Ella se casa y pues deja el trabajo y pues yo me quedo, ¿no? Llega otra persona, otra chica, y pues imagínense todas las expectativas que yo tenía puestas sobre esta persona. Yo quería que fuera una calca exacta de mi anterior jefa. Entonces cuando ella llega y no es la copia exacta de mi jefa, pues imagínense, luego la rechacé. O sea, fue como que no eres la otra persona. Y entonces yo creo que ahí, pues en ese tiempo, pues la verdad no tenía el nivel de conciencia que ahora lo tengo, ya no tenía el conocimiento, no tenía ni las herramientas. Pues fue una lucha de poderes increíbles. Y bueno, les voy a decir que era mi jefa, o sea, yo estaba en un escalón abajo. Y pues yo a veces me ponía o sea, que yo quería ser más jefa que mi jefa, ¿no? O sea, la que me correspondía como jefa. Y entonces yo me puse en un papel de que pues no me gustaba que hiciera esto, no me gustaba que hiciera, o sea, de criticarla. Y yo creo que ahí fue que lo sufrí mucho. Y ahora que ya lo puedo ver en retrospectiva, pues yo dije, o sea, nunca le di la posibilidad a mi jefa, a esa jefa que llegó nueva, de ser ella realmente, porque yo estaba como los burritos, así, realmente así estaba, esperando que ella fuera exactamente como mi anterior jefa. Entonces eso nos pasa con otros familiares, que queremos que esos familiares nos acepten como queremos que nos acepten, que no nos hagan preguntas o que sean de la forma que nosotros queremos que yo quiero darte a ti. Y entonces por eso ahí viene el rechazo, o viene pues las formas de que pues si no me aceptas como yo quiero que tú me aceptes, pues yo tampoco te acepto. Entonces vienen estas confrontaciones. Entonces pues con eso nos quedamos. Eso es lo que yo doy este ejemplo, para que pues se den cuenta que
pues todos estamos en este camino, ¿no? El que diga que no, pues sí que lance la primera piedra. Porque yo creo que cuando tú estás en un camino de autosanación, ahora yo lo veo como una gran enseñanza, lo veo, así que todo lo que hice en mi vida anterior, bueno, yo puedo decir a veces que he vivido muchas vidas en esta vida, ¿no? Claro. Me he rehecho, así que me he reinventado, a veces me he caído así súper bajo y me he levantado. Pero creo que cada vez que me levanto y cada vez que hago esta introspección y cada vez que me doy cuenta que puedo desechar todo lo que no me servía en ese momento, digo, wow, ahora sé que soy realmente feliz, ¿no? Ahora yo sé que tengo a alguien maravilloso a mi lado, que Saúl que Saúl está aquí y que yo creo, desde mi punto de vista, que si él comparte su felicidad y yo comparto mi felicidad, hoy sí que estamos así que con una felicidad mucho mayor, porque él no está esperando que yo le dé o yo le estoy dando a él algo, o yo le pido o le exijo. Entonces para mí ha sido como que una experiencia hermosísima y valiosísima, porque desde este compartir felicidad y también compartir felicidad con la gente que está afuera, con tus amigos, porque ya tú los ves, ya no exiges, porque a veces así nos pasa. Yo hacía, la verdad sí, hace mucho tiempo yo exigía que la gente me amara o quisiera lo que yo quisiera, pero lo más tonto, y sí lo puedo decir con toda verdad, era tonto porque yo quería que hicieran cosas, pero nunca se los dije. O sea, yo nunca les dije, ay, oye, sí me gustaría que me dijeras que pues de vez en cuando te gusta mi pastel, por decir algo, ¿no? O sea, yo nomás lo hacía y si hacían cara así de, no me gustó, yo ya me sentía, yo dije, ay, todavía que le hice el pastel, para empezar ni me lo pidieron, pero yo lo hacía, ¿no? Entonces, ahí te vas dando cuenta qué tan poca fe tienes en ti y qué tanto te estimas. Entonces, pues ahora sí que esa es la reflexión que yo me quedo en este momento, de cómo he ido creciendo en ir tirando a la Azucena, a la Azu, por eso ahora estoy Azu, porque ya todo eso que no me servía, que me estorbaba, ya lo he dejado atrás y que ahora pues soy como una mariposa y que yo creo, ¿verdad?, que estoy aprendiendo a volar y que en este aprender a volar me siento muy feliz y muy dichosa. Así es, eso precisamente eres por compartir estas experiencias. Sí, definitivamente el proceso es interno, es de adentro hacia afuera. Todo está en mí, lo de afuera solo lo está reflejando. Saludos a Divina Trini, a Megan Esther y a Cecilia Adria, que dice buenas noches, tarde pero llegué. Lo puedes ver cuando terminemos de transmitir, queda ahí el programa y lo pueden ver a la hora que sea, cuantas veces quieran. Somos Azu Darshan y Saúl de la Fuente, recordándoles que es tiempo de despertar, es tiempo de creer en ti. Nos escuchamos y nos vemos el próximo martes a las 8 y el jueves de la próxima semana. Gracias. Que sueñen con los angelitos.